Lo que vemos aquí es que Dios estaba mostrando que la palabra de Dios está por encima de cualquier autoridad humana. Es lo que significa el principio también de sola escritura, que la palabra de Dios está por encima de cualquier autoridad humana. Así lo hayan elegido, así hayan votado por él, así haya habido un cónclave y lo pongan, sea quien sea, no puede tener mayor autoridad que la bendita palabra. Eso es sola escritura. Y nos sujetamos a ella porque en verdad creemos lo que Pablo le dijo a Timoteo, ¿verdad? Si no creyéramos que toda la escritura es inspirada por Dios, pues entonces seríamos como muchos que dicen, no, pues es que la escribieron hombres, ¿no? Ay, si la escribió Pablo, ¿no? Y era un pecador y él, ay, no, seguro Judas escribió, y, ay, no. Hay muchos así, Pedro, ¿no? Hay muchos hasta dicen que no fue Pedro, ¿verdad? Ay, ¿cómo va a ser Pedro el que escribió esas dos cartas preciosas? ¿No es el lenguaje de un pescador? Pues no, es el lenguaje de un Dios divino y poderoso que inspiró, que sopló la palabra en estos hombres y ellos escribieron nada más. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Por eso nos sujetamos y creemos. Si no tenemos fe en que la palabra es inspirada, por supuesto que vamos a meter nuestras ideas. ¿Eh? Vamos a querer decir, no, es que está mal. No, es que la tradujeron mal. No, es que de eso no se trata. Se trata de ver la congruencia que tiene. Por eso les digo, la palabra de Dios no necesita, es más, defensa de hombres. Se defiende a sí misma. Solamente hay que leerla. A cualquier persona de cualquier religión, cualquier persona que te quiera decir, teniendo una Biblia en la mano, le puedes demostrar que todo, absolutamente todo lo que está escrito es verdad. Es verdad. Y a eso nos sujetamos y en eso creemos. Por eso Juan Calvino dijo, otro de los reformadores grandes de la Reforma, que cuando el creyente lee la Biblia es como si oyera al propio Dios dirigirse a ellos. Cuando los creyentes están leyendo, es como si Dios les esté hablando directamente. Más actualmente hay otro, John Piper, otro predicador, que dice, ¿quieres oír la voz de Dios? ¿Quieres escuchar a Dios? Como muchos, ¿no? Es que yo quiero oír la voz de Dios. Abre tu Biblia y lee en voz alta. Y ahí vas a escuchar la voz de Dios. Esa es la palabra de Dios. Esta es la voz de Dios. ¿Quieres escucharla? ¿Quieres que Dios te hable? Lee, ¿no? Lee. No, pero a veces, ¿qué queremos? Que nos la den solo digerida. Yo se los he dicho. Las prédicas sirven, los estudios sirven, claro. Pero lo que más sirve es que tú vayas en tus aposentos y le dediques tiempo a leer la bendita palabra de Dios. Que Él te revele, ¿verdad? Que sea Él mostrándote la verdad. Esta es su palabra. Esta es su palabra. Sola escritura es declarar que la palabra de Dios es inspirada, inerrante e inefable. Inefable sí es, perdón, infalible. Infalible. Así que nadie tiene mayor autoridad que la Biblia, es su palabra. ¿Que Él? Sí, claro, es su palabra. Así es, hijo. Esta es la palabra de Dios, es su autoridad, es la autoridad de Él. Hoy en día debemos de seguir practicando estos, amados hermanos. Ningún papa, ningún pastor tiene mayor autoridad que la Biblia. ¿Eh? Por eso siempre les digo, lo que yo diga con la Biblia, ¿no? Si algún pastor dice algo diferente a lo que está aquí, ¿qué creen? No lo acepten. ¿Eh? Pablo mismo se lo dijo a la iglesia de Gálatas en el capítulo 1, del 8 al 9, porque se los vuelvo a decir, los problemas que hoy tenemos a veces creemos que nosotros solo los tenemos, ¿verdad? No, esto se acaba de descubrir, todo, no, hay que estudiar, eso ya pasó, siglos y siglos hubo los mismos pensamientos que hoy parecen novedosos, ya habían aparecido, se los comenté, ¿no? Los arrianos, por ejemplo, hoy los testigos de Jehová, no es así novedoso, ay, ¿cuándo aparecieron? ¿No? Ay, aparecieron el siglo pasado, no, ese problema viene desde Arrio,
que negaba que Cristo era Dios. Entonces no son cosas novedosas, no son cosas que estén pasando hoy. Eso ya sucedió desde que inició la iglesia y Dios tuvo cuidado de guardar su bendita palabra. ¿Sí? Fíjense qué les dice Pablo. Fíjense, yo ya tenía esos problemas, todavía era el siglo I, apenas estaba creando la iglesia y ya tenía esos problemas con los Gálatas. Fíjense, dice Gálatas 1 del 8 al 9. Mas si aún nosotros, o sea, yo, Pablo y mis discípulos, dice más, si aún nosotros o un ángel del cielo, aunque fuera un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldito, maldito sea ese que anuncie un evangelio diferente al que les hemos enseñado. Como antes hemos dicho, vuelve a repetir en el 9, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, lo vuelve a responder, a repetir. Porque esos problemas ya existían, créanme. Los Gálatas ya se estaban yendo otra vez con los judaizantes, ¿verdad? Los judíos que les decían, no, tienes que volver a las obras, sin las obras no te salvas. Si no se circuncidan, aunque sean nuevos cristianos y sean gentiles, si no se circuncidan, no tienen salvación. Oye, pero la salvación es por gracia, ese es el evangelio. Ese es el evangelio de la gracia, ¿no? La salvación es por gracia, no por obras. Sí, pero el que no guarde el Shabbat no se va a salvar. El que no se circuncide no se va a salvar. El que coma cosas inmundas no se va a salvar. Entonces, a Cristo, a la gracia de Cristo, al poderoso sacrificio que hizo por amor, por nosotros le añaden eso más las obras, ¿no? Igualito a los católicos, ¿sí? Debe haber obras también para que te salves. Y no, por eso dice, cualquiera que predique un evangelio diferente sea anatema, maldito sea. ¿Sí? Si alguien predica algo diferente, amados, créanme, no, pero ¿cómo lo voy a saber? ¿Cómo voy a saber si me están predicando algo que no? Solamente conociendo la palabra de Dios. Es correcto, solamente, ¿verdad? El discernimiento no viene solito. Algunos dicen, estoy pidiendo el don de discernimiento al Señor. Yo tengo don de discernimiento. Y los ves y ni abren la Biblia. ¿Sí? Sabemos que hay, ¿verdad?, doctrinas así. Entonces, amados hermanos, créanme, es una advertencia que Pablo hizo muy fuerte y no nada más es a los Gálatas, es también a nosotros el día de hoy, en la actualidad. Y debemos de considerar eso en todo momento. Por eso nos apegamos al principio de sola escritura, para no errar en ningún momento. ¿Ok? Sola escritura. Vamos a sola gratia. Veíamos que el Papa podía, ¿qué? Administrar el sacrificio de Cristo, ¿verdad? Él administraba los méritos ganados en la cruz, más los de María, o sea, tenían un tesorito ahí, ¿no? El de los santos. ¿Y qué cree? Pues como les decía hace rato, a la fecha es lo mismo, ¿eh? Ellos siguen pensando lo mismo. Martín Lutero, en las tesis 36 y 37, menciona que cualquier cristiano arrepentido, fíjense, cualquier cristiano verdaderamente arrepentido, no tiene ninguna necesidad de indulgencias para participar de todos los bienes de Cristo. De Cristo, ¿eh? Él no menciona y de los santos y de todo, no. No tiene necesidad de una indulgencia, de que alguien le dé de ahí para recibir los bienes de Cristo. ¿Están de acuerdo? Y eso nosotros lo conocemos hoy muy bien, ¿verdad? Hoy sabemos perfectamente que recibimos la salvación de Cristo por pura gracia, no porque alguien nos la comparta, no porque alguien nos lo diga, no porque el pastor diga, yo te hago salvo, ¿no? Yo absuelvo tus pecados. No, es por Cristo nada más, por pura gracia. Somos salvos del castigo eterno solo gracias a Cristo y sus méritos. Y no hay castigos temporales en otro lado que no puedan ser perdonados por Cristo.
todos los pecados, ¿verdad? Son perdonados. Y el castigo eterno, que es la muerte eterna, no temporal, no un ratito, no. La muerte por la eternidad es perdonada por Cristo. ¿Ok? Eso es la gracia de Dios. Y no tiene que ver con las obras de ese mismo pecador, ni con las obras de María o de los santos. Es por pura gracia que Dios decide salvarnos. Aún estando nosotros muertos en delitos y pecados, o sea, cuando no había mérito alguno en nosotros, el Señor hizo todo para ganar el perdón de nosotros, ¿verdad? Ante Dios. Estábamos muertos. Dice Efesios 2:5. Por gracia, ¿no? Él decide salvarnos, ¿no? Efesios 2:5. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Ahí está. Y hay más, ¿no? Me podría seguir el tema, por eso les digo, la gracia está lleno de gracia todo el evangelio, por eso se le llama el evangelio de la gracia, ¿verdad? Pero con este nos puede quedar claro, ¿no? Por gracia sois salvos, no por indulgencias de ningún hombre, ni por méritos, ni de uno mismo. Es solo por gracia. Y en la misma carta a los Efesios nos lleva directo a la siguiente sola fide. Efesios 2:8, 3 versículos adelantito, dice, porque por gracia sois salvos. Otra vez, por gracia sois salvos, ¿por medio de qué? De la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. No, pero también ¿no? Por medio de los santos. No, por medio de María. No, es un don de Dios, es un regalo. Pero yo puedo recibir más fe si le rezo a San Hipólito. No, es un regalo de Dios, es un don que Él da y no tiene que ver con tus rezos, con tus obras, con que te portes bien o mal. Es un regalo que hizo el Señor a nosotros. Debemos en verdad entenderlo. La fe viene a nosotros como un regalo, ¿sí? Como un regalo del Señor. Solo por gracia y solo por fe somos salvos, es lo que dice aquí, ¿no? No por nosotros, ni por la indulgencia de alguien, ni de ningún líder religioso. Es puramente un don de Dios que soberanamente Él decide darnos. ¿Por qué decide Él dar eso? Porque Él es soberano, porque Él por el puro afecto de su voluntad lo hizo, ¿sí? Y esto me lleva a ver precisamente el orden de la salvación, ¿no? Que es como estamos presentando las olas. Predestinación, la gracia del Señor. Él decide a quienes va a salvar, a quienes les hace el llamamiento eficaz, los regenera, les da el nuevo corazón y les da fe y arrepentimiento. No don de nosotros, no somos nosotros, ¿verdad? Los que yo quiero hoy tener fe. Hoy pido el don de la fe. Hoy como piden el don de discernimiento, de lenguas, no. Los dones son regalos, ¿no? Vienen de Dios. Y la fe es un don que viene junto con el arrepentimiento para reconocer que necesitamos al Señor, ¿sí? Podemos ver todo esto que nos es revelado, todo esto que está, y ya lo hemos visto con los varones, todo esto está escrito en la bendita palabra de Dios y nos fue revelado por la Escritura. ¿Se dan cuenta? Sola Escritura, sola gracia y sola fe. Por ahí es donde viene precisamente, ¿sí? Que esto se nos revela a nosotros para ver la sola gracia, la gracia de Dios y ver cómo Él nos pone, ¿sí? La salvación. Fue por pura gracia desde antes, incluso aquí lo vemos. ¿Dónde está la creación? Ahí, ¿verdad? Desde antes de crear las cosas, de crear el mundo, el Señor ya había tenido gracia por nosotros. Lo dice Efesios 1,
del 4 al 5, volvemos, sola escritura, no lo inventé yo. Esta cadena de oro la escribió Pablo, ¿sí? Pero está en la escritura, ¿no? No es idea de mía ni de nadie. Efesios 1, 4, 5 dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Ahí está, ¿verdad? Antes de la creación, antes de fundarlo, ya nos había escogido. Qué amor tan grande, qué gracia. Ni siquiera habíamos existido. No importaron nuestras obras, nuestros méritos y nos escogió. ¿Para qué? Dice, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados, hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. No, pero no tuvo que ver lo que hice. No, no tuvo que ver que estuvieron rezando muchos por mí. No, no tiene que, oye, algo hay que hacer los hombres para ser destinados por él y ser hechos hijos suyos. Ese es un acto de pura gracia, según el puro afecto de su voluntad. O sea, porque él así lo decide, así lo quiso. Y una vez que lleva a cabo la obra sobrenatural del llamamiento eficaz y hace la regeneración del hombre, es cuando pone el nuevo nacimiento, da el nuevo corazón y entonces provee de fe, ¿sí? Y esa fe también viene con arrepentimiento para poder creer en Cristo, ¿sí? Y entender que somos pecadores y hemos ofendido a Dios y que podamos ver la necesidad de un Salvador, que no hay más, que solamente por medio de Cristo podemos ser salvados. Eso que hoy entiendes, amado hermano, no viene de ti, ¿eh? No creas que tú fuiste muy inteligente como para decir, yo ya entendí la Biblia, lo que sea. No, eso viene de Dios. El que te iluminó y el que puso fe y arrepentimiento fue Él. Para entender que solo Cristo puede salvar, y eso nos lleva a la cuarta sola, solus Christus, donde sabemos bien por medio de la Escritura y de la fe que nos da que solo hay un mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo hombre. Primera de Timoteo 2, del 5 al 6, ¿qué dice? Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo por el rescate, en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Esto que tenemos, amados, que es tan claro, en la Edad Media los miembros de la iglesia no lo tenían claro, ¿eh? A lo mejor para nosotros hoy podemos decir, sí, me lo he memorizado, lo he entendido, pero en la Edad Media no sabían. Créanme, había muchos que no tenían ni idea de esto. Creían que tenían que hacer obras, hacer lo que les dijeran. Como lo vimos, muchos de ellos tenían su fe dividida con los santos, con María, ¿verdad? Y cada uno le rezaba a uno y el que le pudiera ayudar, ¿sí? Y peor aún, con el Papa, ¿verdad? Su fe estaba en que, ojalá que el Papa me saque otra indulgencia, ¿no? Porque ya tengo más gente, más amigos muertos. Creían en ese administrador de los tesoros. Pero gracias a Dios, amados, gracias a Él y gloria a Él, ¿sí? Que nos permitió entender esto por ese evento que Él decidió, la reforma, que Él había decretado. Y nos permitió volver a tener la Escritura en nuestras manos. Hoy, así como la tienen ustedes, es gracias a ese evento que Dios planeó para que llegara nuevamente su bendita palabra a nosotros. Sí. Por todo esto que hemos visto, por cada evento sucedido, por cada hombre que se levantó, ¿verdad? Después de Lutero, porque después de esto
vinieron los otros que les dije, ¿verdad? Calvino, Zwinglio, Knox, muchos reformadores, incluso otros que dieron su vida por la palabra, a quienes por haberla traducido los quemaron, ¿no? Al primer hombre que la tradujo al inglés lo quemaron por haber traducido la Biblia. Imagínense, por todo eso debemos de darle gracias a Dios, porque fue su obra, fue su decreto divino el que nos permitió entender las cosas que habían sido empañadas por años y que hoy nos permiten darle solo la gloria a Dios. Hoy lo único que yo puedo entender de todo esto que Él permitió e hizo es que el que se glorificó fue Él. Él planeó todo, Él planeó que así fuera. Soli Deo Gloria, la última sola. Todo este plan, todo lo que les expliqué, se debe solo a Él. Él se glorificó. Dios nuevamente se glorificó sobre las obras malvadas de Satanás, ¿verdad? Y de los hombres que creían que llevaban años teniendo a todos en oscurantismo, en las tinieblas, ¿verdad? Sin la luz que da la palabra, sin la luz que da el Espíritu. No, para nada Dios se queda sin hacer justicia. Volvió a remover el velo que había, ¿sí? Que había hecho que la iglesia, ¿no? Ya todos en ese momento estaban en un oscurantismo, con un velo que hacía que la iglesia creyera que había más mediadores, intentando robarle la gloria al único que es digno de recibir la verdad, de quien son todas las cosas, que es nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo. Termino citando Romanos 11:36. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Soli Deo Gloria. Solo a Dios la gloria. El único que se glorificó fue Él. Muchas gracias a nuestro Señor. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, porque hiciste una obra maravillosa, Padre bueno. Porque si tú no hubieras decretado esto y no hubieras preordenado todas las cosas y los eventos que pudimos ver, y no hubieras levantado a estos hombres, a estos reformadores, hoy, Señor, estaríamos perdidos. Estaríamos, Señor, sujetos al lazo de Satanás, yendo a las obras, volteando a ver a otros mediadores, dándole la gloria y agradeciendo los favores a los santos, a los papas, a las vírgenes, Padre. Hoy, Señor, si tú lo has hecho, Padre Celestial, es porque tú así lo decidiste. Y hoy podemos ver, Padre, y gozar de ese decreto divino, de ese plan que tú tenías, Señor, para que hoy pudiéramos estar predicando la palabra, para que pudiéramos tener una fe que no fuera ciega, sino una fe que verdaderamente fuera revelada por ti, Señor. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Jesucristo, por lo que hiciste en esa cruz. Gracias. Gracias por levantar a hombres y mujeres, Padre, piadosas y piadosos, que obedecieron tu palabra y que tuvieron el valor de enfrentarse a las autoridades de ese entonces, a los emperadores, a los papas, y que no tuvieron miedo de dar su vida. Gracias, Padre. Gracias que hiciste esa obra maravillosa en sus vidas, Padre. Te damos las gracias y te damos a ti la gloria. Soli Deo Gloria. La gloria solo a ti y a nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Amén.
Ponte de pie y vamos a alabar a nuestro Padre Celestial, a cantarle y darle gracias por este acto maravilloso que hizo por nosotros.